Por continuar con nosotros, estamos conversando con el señor ministro de Economía y con Juan Héctor Vidal sobre el tema de la economía salvadoreña. Juan Héctor, el ministro nos ha planteado una serie de temas, nos ha planteado que la economía, pues, él la ve por el rumbo correcto y plantea que el crecimiento del crédito ha sido del 8% el año pasado, plantea el tema del empleo también que ha venido creciendo, etcétera. Pero yo sigo viendo a la economía como una de las más retrasadas de Centroamérica. O sea, estamos creciendo más o menos ahí por el 1.5% según los datos del Banco Central. Las cifras de diciembre me preocupan mucho. Ministro, hemos visto las cifras de recaudación de impuestos que han sido negativas. O sea que ha caído la recaudación, el IVA ha caído, por lo tanto quiere decir que la economía está entrando en un proceso de una desaceleración bien importante y el crédito también se ha desacelerado, o sea, se ha ido plano totalmente en las últimas semanas, en los últimos 2 meses. Entonces, pero ¿cuál es su valoración? Porque yo veo ahí como dos visiones, ¿verdad? Mire, Luis, yo creo que no solo usted ve con preocupación ese dudoso privilegio que tenemos en Centroamérica y América Latina en materia de crecimiento. Pero hay que insistir que en la base de eso está el clima propiamente de inversión. El hecho de que El Salvador, entre paréntesis, nunca fue un país de gran atracción de inversión extranjera. Pero ahora también tenemos un espacio bastante precario en esa materia. Seguimos a la saga en América Latina, seguimos a la saga en Centroamérica. Habría que analizar cuáles son los factores por los cuales la inversión extranjera, que tanto la necesitamos, porque la economía ha estado creciendo a base de la variable consumo agregado, para revertir esa tendencia. Yo creo que aquí no podemos nosotros obviar el tema de la inseguridad. No solo inseguridad física, sino que inseguridad jurídica. A pesar de que hay instituciones, como decía, conversamos con el ministro, que tutelan derechos de la libre competencia, por ejemplo, tutelan los derechos del consumidor, son avances que no hay que ignorar. Bueno, seguimos con otros elementos negativos que inhiben tanto a empresarios nacionales como extranjeros a aprovechar todo el potencial que tiene el país en otros campos. A mí me parece que mientras no haya realmente un repunte de la inversión y haya reglas claras, que los que pretenden gobernarnos en los próximos años se comprometan realmente con el Estado de Derecho, con el respeto a la propiedad privada, entonces vamos a seguir con serias dificultades. Que eso no significa desvalorizar para nada los planteamientos del señor ministro en cuanto a las nuevas oportunidades que están abriendo. La gran pregunta, el interrogante es si esas iniciativas que están en marcha pueden potenciar el crecimiento que algunos aspiraríamos. Veía unos planteamientos que crecer 2%, es que eso no nos va a sacar de ningún problema a nosotros. No sé cuánto será el crecimiento demográfico, pero cálculos creo que son de FUSAD, decían que para que nosotros dupliquemos el ingreso por habitante o tengamos un ingreso de que ahí tienen que pasar varios decenios. Mientras tanto, los otros países no solo están creciendo, sino que están haciendo inversiones importantes en materia de infraestructura. Nosotros, por las carencias que tenemos, digamos, fundamentalmente en el campo fiscal, las malas inversiones que hemos hecho, no porque los proyectos en sí sean malos, sino porque el costo social y económico involucrado es demasiado elevado. Nunca será suficiente cuestionar o poner en tela de duda la inversión, cómo se ha manejado lo del puerto de la Unión. Hay serias aprensiones sobre cómo está manejando la CEL algunos proyectos. Algunos estamos confiando en que el aeropuerto va a adecuarse a las nuevas demandas que plantea el que El Salvador se ha convertido prácticamente en un hub ahora con la venta de TACA, porque ya ni eso tenemos. Pero bueno,
De ahí hay otras cuestiones que a la vista de los analistas independientes son motivo de preocupación. Se ha retrasado el segundo compacto de Fomilenio, que en términos teóricos debería tener un impacto de más alto alcance en la productividad y en la producción, en la interconexión, en las cadenas productivas, que la transversal. Infortunadamente no se ha querido entrar a las modificaciones de los socios público-privados, que es una condición para un nuevo compacto. Y hay otras señales que resultan negativas cuando uno ve el contexto general en el cual debe desarrollarse el país. Inclusive tiene implicaciones que los señores diputados no se han puesto de acuerdo, por ejemplo, para la inclusión de los partidos en el lavado. Porque todo eso va formando un contexto muy negativo. En el área económica pueden irse impulsando iniciativas que, como dice el ministro, están por verse, pero por otro lado no estamos haciendo la tarea en materia institucional. Entonces, creo yo que eso, sumado a la situación fiscal bastante precaria por la que estamos atravesando, no nos da margen. Veía un informe uno de estos días del Fondo Monetario Internacional, las debilidades intrínsecas que tiene el país por el sistema monetario que tiene y la debilidad fiscal. Entonces nos plantea un panorama, si no totalmente negro, un poco gris. Un poco gris. Y yo no veo otras razones por las cuales El Salvador ha perdido espacios en Centroamérica. Yo recuerdo que yo directamente hice los cálculos cuando estaba vinculado orgánicamente a ANEP, los primeros ENADE. Nosotros llegamos a ocupar 22, 24% en la generación del PIB en Centroamérica. Hoy quizás no llegamos ni al 18%. Ahí tiene usted un indicador de que lo puede contrastar directamente con las cifras de crecimiento. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la gran interrogante. Ministro, cuando vemos el desarrollo, yo siempre lo he visualizado alrededor de un área en la que usted ha hecho mucho énfasis, y es el área de las exportaciones. En particular, yo diría que hay como dos motores, ¿verdad? Las exportaciones y las inversiones. ¿Cómo lo ve usted? El año pasado crecieron 2.8% las exportaciones. Como usted dice, bueno, que crezcan, ¿verdad? Que no estemos en negativo, pero es bastante escaso, ¿verdad? Y las inversiones pues siguen siendo muy escasas. Sí, en esto yo creo que es interesante, Luis, también mirar el histórico. Por ejemplo, hablando del crecimiento económico, no es exclusivo de este gobierno el bajo crecimiento. El promedio de crecimiento económico en El Salvador en los últimos 20, 25 años es 2.5%. Eso es bajísimo. Con esos crecimientos económicos no vamos a ningún lado. Y hay que decirlo francamente, esta es una discusión técnica, sin duda tiene un componente político, pero una discusión técnica, que a la medida que tengamos un diagnóstico compartido vamos a empujar en la ruta correcta. Entonces, creo que no es muy apropiado que hablemos de que el mal crecimiento económico o el bajo crecimiento económico es únicamente característico de este gobierno. Este es un problema histórico del país. Y por tanto hay que buscar las causas estructurales. Y tan histórico es, Luis, que cuando uno mira y cruza, por ejemplo, el comportamiento de instrumentos de medición, por ejemplo, índice de competitividad o el Doing Business, es revelador cómo hace 10 años, hace 15 años, digámosles 2 gobiernos anteriores, esos índices estaban en positivo. Y cómo es que, estando en positivo el Doing Business, bastante positivo, mejor que ahora, y el índice de competitividad mejor que ahora, no vino la inversión extranjera. Según la CEPAL, entre el año 99 y el 2003, el total de inversión que vino a El Salvador en 5 años es 1.248 millones. Lo dice la CEPAL. 1.248 millones en 5 años. Pero si lo comparamos con los últimos 5 años es muchísimo más. Ahora voy. Siguiente periodo presidencial, 2004-2008, 3.310 millones. De esos sobresale
2007, que fue 1.455 millones, y 2008, 823 millones. ¿Qué hubo ahí? Cambio de papeles en la banca. Cambio de papeles, no es nueva inversión. En el 2007, 75% de esa inversión fue del sector financiero. Y 2008, 40% del sector financiero. Vamos al siguiente gobierno, la administración Funes. Entre 2009, con crisis internacional, al tercer trimestre de 2013, 1.670 millones. Ya en este gobierno, sin cerrar el último trimestre, hay más inversión que durante el gobierno de Francisco Flores. Entonces, ¿cómo se explica, política y técnicamente, que el índice de competitividad estaba muy bien antes, que el doing business estaba bien antes y no vino inversión extranjera, y que ahora esos índices han caído y hay más inversión, un poco más de inversión que antes? Entonces, creo que esta es una discusión muy apasionada, muy rica, que tenemos que llegar a establecer un solo diagnóstico. Sin duda, a El Salvador, un talón de Aquiles es inversión extranjera. Es un talón de Aquiles. Eso está afectando el crecimiento económico y afectando las oportunidades de crear mejor empleo y empleo más decente. Por eso creo que vale la pena, Luis, destacar el esfuerzo de este gobierno, por ejemplo, atrayendo nueva inversión en energía. Estamos entregando el gobierno algo que poco lo hemos discutido. Estamos entregando el gobierno con la mayor, o sea, instalando, dejando contratos, no hablo de ofertas, contratos firmados. El último se firmó esta semana recién pasada. Contratos firmados que nos va a traer una inversión extranjera y nacional que va a ser superior a los 1.300 millones de dólares. De esos, entre 900 y 1.000 millones, gas natural, nueva energía, que se instala entre ahora 2014 al 2017, entre 900 y 1.000 millones, y no solo es inversión extranjera, sino que lo que nos va a representar eso es un cambio en la matriz energética, disminuir la dependencia del petróleo, y con eso traer energía más limpia y más barata. Primero. Segundo, el otro contrato que se firmó esta semana recién pasada, 15 megas, 30 inversionistas salvadoreños, que va a ser un poco, aproximadamente 35 millones de dólares de energía solar, energía eólica, energía biomasa. Y el tercer contrato que viene, 100 megas, que también va a contribuir a completar este esfuerzo de cambiar la matriz energética, de traer energía más limpia, traer energía más barata y con eso amortiguar algo que el sector privado y los ciudadanos dicen con razón, el costo de la energía. Entonces creo que el problema del país es un problema estructural. No es de ahora que tengamos bajo crecimiento, no es de ahora que tengamos baja inversión, es un problema estructural. Y hay que revisar seriamente cómo seguimos removiendo esos obstáculos, entre otros, hay que decir, obstáculos que tienen que ver con nuestra educación, nuestra formación técnica y profesional, entre otros, el conocimiento del inglés, el tema de seguridad. Entonces, creo que lo importante es que sobre todo en los últimos años, hemos identificado políticas nacionales que apuntalan esta ruta de una estrategia de desarrollo productivo que tiene claro, yo lo veo más claro ahora, dónde están los obstáculos, que tiene claro el diagnóstico y que le sirve al país con ese diagnóstico trazar una ruta que nos permita mayor inversión, mayor exportaciones, mayor empleo. Me parece que lo importante es que independientemente de donde uno tenga su corazoncito, que pongamos esta discusión en el centro del país. El país necesita una política económica que ayude a crecer, que haya un crecimiento inclusivo y que ese crecimiento cada día genere más empleo y un empleo más digno para la familia de El Salvador. Gracias. Vamos a un corte comercial y luego continuamos con esta conversación.